que primero sí. que nada es ¿qué es un conflicto, Mal? Vamos viendo primero con qué relacionamos la palabra conflicto. Y la palabra conflicto, cuando yo pregunto, pues la mayoría de la gente me dice con dolor de cabeza, con dolor de estómago, con alguien gana, con alguien pierde, como lo que hayas vivido toda tu vida en medio del conflicto. Pero algo que me parece maravilloso es que el conflicto nos invita a crear nuevas formas para resolver situaciones. Es una invitación, o sea, el conflicto es una oportunidad, que quiere decir, si en esto me atoro y me vuelvo a atorar y me vuelvo a atorar, es cómo puedo resolverlo de una manera en la que yo me quede bien sin lastimar o ir en contra de los demás o aplastar a los demás. Entonces, si podemos verlo como una oportunidad, el nombre de conflicto cambia completamente porque se vuelve una oportunidad. Y eso hace como ver un horizonte mucho más grande, ¿no? Si empezamos desde Claro. ahí. Claro, es quitarle como a la mejor esa etiqueta de negativo que le podemos ver y cambiarlo como a una oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Esa es la parte interesante. Mira, nosotros ante el mundo o ante las situaciones de la vida cotidiana, nos suceden cosas como esta. Desde que no prendió tu coche, desde que se metió una pandemia que todos la estamos viviendo y tú esperabas otras cosas. Y eso, pues te toma por conflicto. El problema es cómo lo resuelves, porque hay formas aprendidas a resolverlas que no te llevan más que como a callejones sin salida, ¿no? Es como me topo con el mismo. Y justo, si vamos partiendo de oportunidad, es abrirnos a un horizonte muy diferente para ver cómo lo resuelvo. Y me imagino que el conflicto es como cuando te encuentras ante, como tú dijiste, como ante una disyuntiva, ¿no? O sea, porque si tú vas como en el mismo caminito, pues no hay problema. Pero cuando llegas a una Y, a una intersección donde dices me voy para acá o me voy para allá, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí ya hay un conflicto. Y el conflicto creo yo que puede ser no solo con un otro, porque a veces tenemos esa idea, no sé tú qué digas, Male, que tenemos la idea de que el conflicto es cuando yo estoy con otro y donde no opino, no pienso lo mismo que él y entonces entramos en una discusión. Y además, siempre tendemos el conflicto hasta algo como agresivo. Pero el conflicto no solamente se puede dar con un otro, sino también se da conmigo misma. Exacto. Es desde qué me pongo el día de hoy, ¿no? Un pantalón o un vestido. Desayuno pesado, desayuno ligero. O sea, desde ahí ya estoy en un conflicto, en donde tengo que aprender a tomar decisiones, en donde tengo que aprender a resolver. Exacto. Sí, y fíjate, algo que es bien importante, como la base que nos va ayudando a ir teniendo claridad, porque sí, puede empezar en tu conflicto, que no me digan cuántas voces tenemos, ¿no? El que dice una cosa y el que tú misma que te, no, pero si hago esto, pero si hago esto otro. Es decir, aquí en la cabeza tenemos una batalla a veces, que desde ahí empieza el conflicto. Cuando puede ser conmigo. Cuando me atoro con otro, bueno, está al exterior. Pero fíjate, quiero como ir enumerando unos que yo he visto. Por ejemplo, tengo derecho a equivocarme de manera responsable. Porque la persona, como decimos en la plática, que es de manera asertiva, la persona asertiva asume las consecuencias de sus actos, pero tiene derecho a equivocarse. Cuando tú te das cuenta que tienes derecho a equivocarte, no que dices, ay, que se hagan las cosas como sea, sino que dices, tengo derecho a equivocarme, es completamente desde otro lugar. ¿Me explico? Es, es perdonarme con sentido responsable, ¿no? O sea, no pude, pues, ¿no? Por ejemplo, a equivocarme. Tengo derecho a pensar diferente. No, pues tú piensas una cosa de determinada situación y yo pienso otra, ¿no? Porque eres tan libre tú Sí, pero como ¿sabes yo. qué pasa? Que esto que tú me estás diciendo de yo tengo derecho a pensar diferente que tú, sí es un derecho, pero también eso nos lleva al conflicto. ¿Por qué? Porque tú piensas de una manera y yo pienso de la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos enfrentamos al yo te quiero convencer, ¿no?
quiero que tú pienses como yo. Y pocas son las veces en las cuales aceptamos, y no es que yo te quiera convencer, es simplemente acepto tu punto de vista. Ni tú piensas como y aceptamos esta diferencia y desde ahí aprendemos a convivir y desde ahí aprendemos a resolver. O también no lo respetamos. Y eso hace que el conflicto, que a veces crece, así lo veo yo, como tres posturas, ¿no? O sea, como la parte donde es una resolución negativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor somos agresivos, porque a lo mejor dejamos que violen nuestros derechos, nosotros no los sabemos respetar, o la parte donde ni siquiera lo resuelves. O sea, dejas que las cosas las resuelvan otras personas por ti, donde dejas que solitas se resuelvan o crees que así se van a resolver, ¿no? Y finalmente, en alguno de estos dos extremos, tú no te quedas a gusto. Tú no lo resolviste de una manera adecuada, que es para mí eso es la asertividad, ¿no? O sea, como una manera adecuada, de una manera correcta, ¿no? Donde te respeto, me respetas, donde haya incluso un ganar-ganar. En esta parte hay tres partes. La parte de no reconocer derechos y necesidades, ni mías ni propias. Entonces, me vivo como víctima. La base es una inseguridad grandísima. La base es, no creo en mí, titubeo, me asusto, y entonces, bueno, pues si quieren, pues vamos a ver la de guerra, ¿no? Bueno, pues si quieren, comemos la comida que quieran. Bueno, pues si quieren, y no te reconoces a ti misma para decirle al otro, ¿qué crees? A mí me gustan las románticas, te acompaño a ver esta, pero la siguiente toca a mí. Es decir, es un poco cómo poder conciliar, o como le quieras decir, no coincidir, conciliar las dos partes. Porque obviamente que no voy a estar viendo toda la vida las de guerra, pero el otro no va a estar viendo toda la vida las de amor. Y eso hace que cuando yo lo confirmo claramente, yo me lo defiendo. Una cosa es elegir y otra ceder. Pero cuando te quedas plena, satisfecha, convencida, no hay, o sea, se resolvió el conflicto, porque no hay una deuda, porque no hay pasaron sobre mí o yo misma. Wow, ahí está el punto. Retomando lo que tú me decías, o sea, aprendemos a resolver como resolvían en nuestra casa. O sea, somos ese claro ejemplo, ¿no? O sea, sí mucho también aprendemos a resolver desde el enojo, desde una emoción. Y creo que también ese es un gravísimo error, Male, porque nunca debes de tomar una solución cuando hay una emoción pasajera. Porque luego esas no hay vuelta para atrás. Hay unas que no hay vuelta para atrás. ¿No? Esto requiere, mira, requiere aprender a vernos. Es como el método científico. ¿El método científico cuál es? La observación. Yo las invito al método científico. El método científico es cómo quedas después de un pleito, si quieres llamarle, de un conflicto. Quedo muy enojada, quedo trabada, pero se solucionó. Si quedó trabada y pareciera fuera que todo quedó bien, no está solucionado dentro de ti. Tiene que ser algo que vaya fluyendo. Y sé que esto no es tan fácil que se dé, porque necesitas estar pensando en cómo estás resolviendo, qué resultados tienes cada vez que resuelves, porque sí te vas dando cuenta que te puedes atorar en lo mismo, que la invitación es a aprender a hacer este método científico contigo misma, contigo mismo, a observarte y no a meter descalificación inmediata. Estamos tan inmersos, exacto, y lo hiciste mal y no, veámonos de manera amorosa, de manera compasiva. Eso nos permite estar mejor con nosotros mismos. Y algo sí bien importante, Yoli, es exprésaselo a alguien. Si tienes terapeuta, muy bien. Tienes un gran amigo que no te va a juzgar, llégale al amigo, dile, compártele.
porque Claro. al verbalizarlo Te va escuchas. tomando un cierto orden. No quiere decir que se resuelva, pero deja de ser una maraña aquí. Empieza a tener un cauce, se libera una parte, ¿no? Entonces, Ujú. esta parte de irte descubriendo poco a poco, de irte, y que se requiere de mucho. Hay un autor que me encanta, John Powell, que dice que se requiere de mucho coraje, pero es como de mucha fuerza para revelarte a ti misma, para saber quién eres y lo que tienes que trabajar. Se requiere de mucha autenticidad, de tocar lo que te cuesta, de abrirte con el Y otro. dice, Pero si alguien quiere platicar o hacer algo, dices no, y el otro no lo entiende. Se molesta porque dijiste que no. ¿Qué hacer? ¿Retirarse y platicarlo después? mira, esto es muy especial. Si es una mamá, si es una esposa, si es una amiga, porque se pierde el contexto cuando es así. Pero imaginemos, si viene alguien muy angustiado y te quiere platicar algo y puedes, porque si yo quiero platicar algo con una amiga que me llama y muy preocupada, pero tengo terapia, pues es mi trabajo. Y pues le voy a decir, en este momento no puedo. Buscamos un momento donde podamos platicar. Tengo estos espacios libres. ¿En cuál coincidimos? Val, lo único que te puedo decir es que vayas viendo qué hay en todo tu contexto, qué hay si te sientes muy exigida, porque todo mundo cuando te pide, Val, aquí, ahí está Val, esa sería otra postura. Ahí es, ¿sabes qué? Necesito un espacio para mí, en este momento no te puedo responder. Creo que siempre hay formas para hacerlo de una manera sin lastimar. Cuando tú eres capaz de aprenderte a cuidar, vas a aprender a cuidar al otro. No a cuidar de hacerle sus cosas, me refiero. Cuidar, no lastimarlo cuando hables de algo, que no quiere decir quedarte callada con cositas que para que no se sienta. No. La comunicación que es clara y directa, cuidadosa pero directa, es la comunicación que nos permite la intimidad y estamos llamados a la intimidad con nuestra familia. Entonces, vamos viendo desde qué lugar hago las cosas. Y sabes qué, Vale, otro punto que también se me hace clavísimo, súper importante, es liberarnos de la culpa. La culpa es terrible y la culpa es la que no nos deja decir un no cuando queremos decir no o decir un sí cuando queremos decir un sí. Como dice, el crecimiento empieza donde la inculpación termina y eso me encanta.